Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 7 al 13. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 13. ¿Se acuerdan lo que dijimos la otra vez? Que tenemos que leer la Biblia. ¿Sí? Tenemos que leer la Biblia. Traiga su Biblia. Romanos 8, 7 al 13. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, versículos 7 al 13. Amén. ¿Lo tienen? Leamos todos, ¿qué les parece? Cantando. Vamos a leer cantando. Dice el 7. 1, 2, 3. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, amén. Bendito Padre Celestial, Dios de misericordias, Padre de misericordias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos en esta hora, Señor, delante de ti, pidiendo que nos des palabra, esas palabras que son vida, esas palabras que, Señor, nos dan un disfrute, nos dan esa tranquilidad y nos dan descanso. Señor, no estamos conformes con lo que ha sido nuestra vida hasta este punto, Señor, hasta este tiempo. Anhelamos de ti, deseamos de ti, y por eso deseamos tu palabra. Señor, danos tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, todos los que nos han seguido, y les recomiendo que cuando usted no pueda venir a alguna reunión, conéctese a través de YouTube o en Spotify, están las grabaciones, o ahí mismo en internet, en Pan de Vida México, y se quedan las grabaciones para que usted pueda conectarse con nosotros y llevar la secuencia, porque todos los que han estado con nosotros saben que este es el tercer mensaje que estamos desarrollando en Romanos capítulo 8. Significa que ya vamos a la mitad de Romanos. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16. 16, entonces ya vamos a la mitad. Pero si volvemos otra vez a recordar todo lo que hemos hablado en los primeros 7 capítulos, vamos a llevar mucho tiempo. Pero sé que Dios en alguna oportunidad nos va a regresar otra vez, y por eso les digo que si usted quiere saber todo lo que hemos hablado, ahí está en las grabaciones y podemos compartirles, ¿no? Usted puede escuchar. Y bueno, pero ahora fíjense cómo comienza Romanos 8. Ya hemos entendido un poco lo que dice el versículo 1. Vamos a leer versículo 1 y ustedes notemos lo que dice la palabra de Dios.
Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, alguien díganos qué entiende cuando dice que no hay ninguna condenación. ¿Perdón? Sí, más o menos, pero fíjense cómo hemos hablado. Cuando dice que no hay ninguna, es que hay más de dos condenaciones. Y entonces para el cristiano de Dios quiere que vivamos sin ninguna condenación. Pero resulta que a veces nosotros llevamos una vida condenada, una vida acusada, una vida con culpabilidad. Y cuando hablamos de que cuando dice ninguna condenación, es de que hay una condenación que es de parte de Dios y una condenación de parte de nosotros. La de Dios, Él ya lo perdonó por la muerte de Cristo. Pero a veces pasa que nosotros mismos llevamos culpas. Llevamos culpas de nuestra vida porque llegamos al punto de, como Pablo, decir que somos miserables, desdichados, pobres de nosotros. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros, que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Porque en nuestro viejo hombre, en nuestro ser natural, Él quiere hacer el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque hay una ley en nuestro cuerpo que se revela, que se levanta, que es más fuerte, y resultamos haciendo lo que no queremos. Por eso les he dicho que cuando nosotros decimos ya no lo voy a hacer, es más, le decimos: Dios, te prometo que ya me voy a portar bien. ¿Y qué resultamos haciendo? Portándonos mal. Amén. Por ejemplo, yo le decía, la otra vez ponía el ejemplo, ¿no? Porque mi esposa a veces me dice: ¿puedes subir el garrafón de agua? Y le digo: sí, pero tardo como unos 10 minutos a veces, o se me olvida. Pero para ella eso es una eternidad. Y se dan cuenta, ¿no? Cómo llegamos. Quiero hacerlo, pero hay algo que no somos obedientes, somos desobedientes, ¿sí? Porque entonces actuamos en nuestra carne. Por eso todo el tiempo tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu. Y en el Espíritu somos obedientes. No hay ningún problema ahí, somos obedientes. Y entonces se acuerdan que aún cuando les decía también de que cuando te obliguen llevar un cofre a una milla, ve con él 2, porque eso indica que no es usted el que lo está haciendo, sino que es Cristo. Cristo siempre hace de más. Amén. Pero en nuestro ser natural a veces hacemos lo que nos dicen, y muy apenas. Entonces, en nuestro ser natural estamos perdidos, estamos acabados, no hay ninguna solución. Por eso el apóstol San Pablo en Romanos 7:24, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay algo en nosotros que es algo que mora. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Leamos el versículo 2, porque Dios también ha resuelto todos esos problemas. Por eso él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Versículo 2 de Romanos 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Él ya lo hizo. Fíjense cómo funciona nuestra vida cristiana. Nosotros, como cristianos, inicialmente no somos librados de nuestra alma ni de nuestro cuerpo. Porque si fuera así, seríamos irreprensibles, perfectos, y ya no tendríamos que estar en este mundo. Porque la gente que caminó con Dios, Él se los llevó, se los arrebató. Pero por causa de que todavía no somos libres de nuestra alma y de nuestro cuerpo, entonces necesitamos estar en esa tierra, porque carne y sangre no pueden heredar el reino. Amén. Y es que en este cuerpo, en esta carne, mora el pecado.
mora Satanás. Y él es el que nos lleva, nos esclaviza a hacer lo que nosotros no queremos, a quebrantar la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros iniciamos en nuestra vida cristiana, lo que Dios sí hace es que Él nos libra, ¿verdad? En nuestro espíritu. Sí, en nuestro espíritu ya no hay problema. Porque Dios lo que Él hace cuando viene a nosotros es de que pone su espíritu en nuestro espíritu. Ese espíritu que estaba moribundo, muerto, amortecido, Dios le da vida y otra vez vive. Y es por eso que tenemos la sensación de la vida de Cristo. ¿Usted tiene esa sensación? Yo sí lo tengo. Por ejemplo, les he dicho a ustedes, diga una mala palabra, una grosería. Y se la sabemos, pero no la decimos porque hay algo en nosotros que nos detiene. Esa es la sensación de vida, pero ese es nuestro espíritu. Pero ¿qué tal su mente si lo pensó? Que dijo alguien ahí que es lo mismo que decirlo, ¿no? Entonces se dan cuenta que no hemos sido libres en nuestra alma, que es nuestra mente, ni en nuestro cuerpo, mucho menos en nuestro cuerpo. Pero debemos de saber que como cristianos, sí, Dios inició librándonos en nuestro espíritu. Y ahí vive Dios, porque Él no puede habitar con el pecado, en nuestro espíritu sí. Pero en nuestra alma todavía no, ni mucho menos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando somos salvos, Dios nos libra de la ley del pecado, comenzando en nuestro espíritu. Después Él quiere que con nuestra colaboración quiere librarnos en nuestra alma y eventualmente en nuestros cuerpos mortales en su venida. Entonces notemos que en Romanos 8 este capítulo nos revela que Cristo ha entrado en nosotros. Es lo que debemos de saber. Los cristianos debemos de saber que a través de Romanos 8 ahí nos declara que Cristo, el Espíritu, sí entró en nosotros. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Él nos engendró. Y Dios sabe qué quiere hacer. ¿Cuál es el propósito de Dios de que nosotros, de que Cristo haya entrado en nosotros? Él quiere dispensarse, Él quiere invadir nuestra alma y por último nuestro cuerpo. Amén. Entonces es lo que Dios quiere. Entonces Romanos es la epístola que usa el apóstol San Pablo para mostrar la salvación completa de los creyentes. Desde ser pecadores empedernidos y malditos hasta ser los miembros del cuerpo de Cristo operando en armonía. Porque cuando llegamos al capítulo 6, que es al final de Romanos, vemos a todos los hermanos saludándose unos a otros. No hay distinción, no hay acepción de personas, no hay clase social, no hay cultura. Todos se saludan, todos se aprecian, porque ellos viven la vida del cuerpo. Amén. Eso es lo que Dios quiere lograr. Y se acuerdan que a lo largo de estos mensajes hemos usado un versículo, porque Dios no solamente quiere salvarnos con su sangre, redimirnos con su sangre, sino que Él quiere salvarnos con su vida. Y por eso eso implica la muerte y la resurrección de Cristo. Leamos Romanos 5:10. Romanos 5:10. Leamos cantando. Romanos 5:10. Para que los cristianos no nos conformemos con que ya fui salvo, ya soy cristiano y yo creo que Dios está contento conmigo. No, no nos conformemos. Hay una meta de nuestra salvación. Dice Romanos 5:10. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra. Leamos cantando. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta? Él empieza en nuestro espíritu, nos libra de nuestro espíritu, la salvación empieza en nuestro espíritu y porque ahí fuimos reconciliados con Dios. Antes estábamos en enemistad con Él y no podíamos ni dirigir la palabra, pero ahora que Él nos ha salvado en nuestro espíritu, Él nos ha reconciliado por la muerte de Cristo. Por eso la muerte de Cristo es efectivo, es eficaz. Entonces, ahora dice que tenemos que entender que hay mucho más. Hay mucho más. ¿Se entiende eso? Hay mucho más. ¿Qué significa que hay mucho más? Pues mucho más.
Amén. Hay mucho más. Por eso nosotros no tenemos que conformarnos, tenemos que decir, Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Cada día, Señor, por favor, crece un poquito más en mí. Señor, ayúdame a vivir. Quiero vivir a Cristo. Y eso Él nos dice que nos va salvando con su vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que la salvación de nosotros no es algo simple. Nuestra salvación tiene que ver con asuntos externos y con asuntos internos. ¿Por qué? Porque en la caída del hombre, en la caída cuando Adán desobedeció y comió del fruto prohibido, eso trajo consecuencias negativas al hombre. Trajo problemas judiciales, es decir, con la justicia de Dios, pero también trajo problemas con el ser interno del hombre. Y es por eso que lo primero, fíjense, Dios cuando Adán comió, y ahí estábamos todos nosotros, no vayan a creer que solamente es Adán, ahí estábamos todos nosotros, porque de un linaje venimos todos, ahí estamos todos. Porque alguien dijo, es que por culpa de Adán, si Adán no hubiera comido, estaríamos en el paraíso. Somos hechos de la misma medida, hubiéramos fracasado también, hubiéramos desobedecido también. ¿Acaso no somos desobedientes? ¿Sí? ¿Son desobedientes? Yo sí. Mi mamá, mi papá en vida me decían, haz esto, yo hacía lo contrario. Ahorita con mi esposa, sube el garrafón de agua, bien desobediente. ¿No? Entonces se dan cuenta, hermano, pero fíjense, ese problema hizo que Dios nos condenara, se enojara con nosotros su ira, y el juicio de Dios está sobre nosotros. Pero no solamente es eso, sino que también en nuestro ser interno, como tenemos nosotros, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Esas tres partes de nuestro ser fueron afectados. ¿En qué manera? Nuestro espíritu murió, porque dijo Dios, el día que tú comas de este árbol vas a morir. No murió físicamente inmediatamente, pero sí murió en su espíritu, vino a estar separado de Dios. Pero ¿qué pasó en su alma? Se arruinó. Esa mente, esa emoción, ese sentimiento, esa voluntad, el hombre empezó a usar para otras cosas. Amén. ¿Y qué pasó en nuestro cuerpo? Más terrible. El pecado vino a morar en nuestro cuerpo. Por eso es que hacemos cosas que a veces no queremos. Amén. Usted, hermanas, ¿usted quiere hacer enojar a su marido? Las que están casadas. ¿Usted quiere hacerlo? De verdad que dice, yo quiero. No, usted no quiere, pero lo hace enojar. O al revés, varón, usted siempre, usted desea hacer eso, que se enoje, que estén peleados, que, ¿verdad? Que uno no quiere eso. Pero ¿qué pasa? Resultamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se llama la ley del pecado y de la muerte. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, no entiendo. Porque el mal que aborrezco, eso resulto haciendo. Amén. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Entonces, por tanto, nosotros necesitamos una salvación de afuera, externa con Dios, pero una salvación de adentro. Por eso la Biblia dice que es una salvación tan grande. Amén. Eso es lo que Dios, por eso un día vamos nosotros a ser como los ángeles. Bueno, en otra palabra, a ser como Cristo, más bien dicho. Vamos a ser como Cristo. Aunque vamos a ser como ángeles, pero vamos a ser como Cristo. Porque Él es el primogénito, Él es el primero. Vamos a llegar a ser como Cristo, pero, y usted se va a dar cuenta, usted se va a acordar de mí, ya sea en esta dispensación que viene o en la otra, pero sí nos vamos a encontrar. Y usted y yo vamos a platicar ahí. No sé si nos van a permitir tomar una coca ahí, no sé si hay allá. Pero lo que sé es de que vamos a estar ahí. ¿Verdad? Pues ya estoy coca y coca. O un café, pues, un té, lo que usted quiera. O un agua, pues. O solamente saludarnos, hermano. Lo logramos. Yo creo en ese momento. Yo tengo fe de que sí, pero lo que más quiero es que todos lleguemos a la dispensación que viene, al reino. Que digamos, hermano, ¿te acuerdas que no podíamos? Pero descubrimos que no somos nosotros, sino es Él. ¿Te acuerdas que ni querías?
Sí, hermano, pero después él me apretó un poco, me jaló las orejas y fíjese que llegamos a la meta, hermano. Amén, vamos a estar ahí y de noche cantaremos y celebraremos su poder con alegría de corazón, ¿sí o no? Porque es el poderoso que nos ha transformado, que ha llevado su salvación en nosotros. Todavía no hemos llegado ahí, pero para allá vamos, seamos de fe. Por eso cada reunión de iglesia, tengamos esa fe. ¿A qué venimos? Al mucho más. ¿A qué venimos? Al mucho más. ¿Qué es mucho más? Ser salvos por su vida. ¿A qué viene usted? Mucho más. ¿A dónde va, hermano Chuchito? Al mucho más. Al mucho más, al mucho más. Amén. Entonces, recuerden que en la caída trajo una condenación externa y una condenación interna. Pero Dios, hermano, ya nos libró de la condenación externa por medio de su muerte en la cruz, la muerte de su Hijo. Y también hoy tenemos que ser librados de la condenación interna por la vida en resurrección. Hermano, fíjese que hay algo que puse aquí. Vamos a ir a San Juan 8, versículos 10 al 11. Y ahí Dios quiere que ya no estemos en la condenación, que como dice Romanos 8:1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es para mí. Ok, gracias, hijita. Gracias, mía. Es que me trae mi dulcecito porque la sierva mía. Sí, al rato ella nos va a ayudar a predicar. Decía un niño cuando estábamos en Nayarit: pastor, cuando ya usted ya no pueda cantar ni predicar, yo le ayudo. Sí, y él predicaba de chiquito. Bueno, volvamos pues. Gracias, mía. Juan 8 del 10 al 11. Mire, Juan capítulo. Fíjense, el contexto está eso, ahorita les platico, pero leamos esto. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer. ¿Qué dijo ahí? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí están las dos condenaciones. Aún podemos hablar de la condenación de la gente de afuera, pero eso no vale mucho. ¿Verdad que no nos debe interesar lo que diga la gente? Bueno, sí, cuando nos portamos mal, ¿verdad? Pero si usted no se porta mal y empiezan a acusarle algo, pues no pasa nada. Pero hay dos condenaciones: la de Dios y la de nosotros mismos. Fíjense, porque dice que los religiosos, los fariseos y todos esos feos llevaron, dice que había una mujer en adulterio y la llevaron con el Señor Jesús. ¿Ok? Y dijeron: la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Ok? ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, el que esté libre de culpa, sea el primero en arrojar la piedra, en apedrearla. Y dice que su conciencia, porque él se metió aún en sus conciencias y se dieron cuenta que tenían condenación en su ser interno, porque quizás ellos no adulteraban, pero hacían otras cosas. Amén. Entonces dice que cada uno se apartó de ahí, y entonces Jesús dijo, porque él dice que se puso a escribir en la tierra, y él dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque él estaba hablando esto con miras a ir a la cruz a morir. Entonces, cuando Jesús viene y muere en la cruz, esa condenación nos es quitada a nosotros por creer en la muerte de Jesús. Amén. Por eso es importante creer. Usted debe ser creyente. Entonces usted ya no tiene que decir: yo creo que el Señor me va a echar al lago de fuego, me va a castigar. No, en ese aspecto Dios ya quitó la condenación. Pero hay algo que a veces llevamos en nuestra vida cristiana: la condenación interna.
es que nosotros mismos nos condenamos. Yo creo que esta mujer, ella creyó lo que dice Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque fíjense lo que el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No es de que ni yo te condeno y vete y peca más porque no te condeno, no, vete y no peques más. Entonces yo creo que esta mujer, como ella recibió la revelación de Dios, ella empezó a vivir en el Espíritu, dejó su vida pasada. Amén. Porque siempre hay un punto de partida, ¿no? El antes y el después, o el antes de ahora y después, ¿no? Entonces, hermano, yo creo que vean ustedes pues que en Romanos 8 nos da una posición de libertad, pero en Romanos 7 somos esclavos de la carne. Ahí somos condenados por Dios y aún en nuestro ser interno. Entonces tengamos en cuenta que inicialmente no somos libres de nuestra alma, ni tampoco somos libres de nuestro cuerpo. Pero tampoco estamos diciendo que no vamos a llegar a ser libres de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Un día vamos a llegar. Por eso les decía que usted y yo vamos a platicar ahí. Y usted va a decir: sí, valió la pena, hermano. Sí se pudo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita como que no podemos, ¿no? Como que nosotros mismos nos castigamos, nos condenamos, decimos: es que yo creo que no soy digno. Pero debemos aún de creer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aún su palabra nos lava, nos limpia y nos purifica. Amén. Muy bien. Leamos Romanos 8, 7 al 8. Recuerden que Dios quiere salvarnos, por eso hablamos del mucho más. Romanos 8, 7 al 8, ¿lo tienen? Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que, hermano, la carne nos lleva a ser enemigos de Dios. Por eso Dios dice: no vivas según tu carne. Ahorita voy a explicar cómo es vivir en la carne. Porque Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puedo yo saber que ando en la carne? Ahorita les voy a explicar. Ese es el problema serio de los cristianos. Porque ya tenemos a Cristo en nuestro espíritu, pero seguimos viviendo en la carne. Pero recuerden que la carne no solamente tiene cosas malas, porque Pablo en Gálatas 5 dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, todo eso. También la carne tiene un lado bueno. Nosotros tratar por medio de nuestras fuerzas, por nuestros propios medios, de lograr el favor de Dios. Fíjense cómo venimos en la tradición, ¿verdad? Que todos venimos en la religión tradicional. ¿Cuántos de ustedes algún día le dijeron: tienes que caminar de rodillas a cierto lugar para alcanzar el favor de Dios? ¿A cuántos le dijeron a ustedes que tenían que hacer algo para ganar el favor de Dios? Creo que a alguno de nosotros. Y lo vemos, ¿sí o no? Ya llega el 12 de diciembre, ¿no? Y todo lo que se hace, los peregrinos que vienen, otros que se golpean las espaldas en Semana Santa y todo eso. Eso es producto de la carne. Y Dios no quiere eso, porque Él ya dio a su Hijo. Pero no solamente murió Cristo, sino que resucitó. Él ya hizo todo. Por eso Martín Lutero fue el que protestó contra la religión tradicional, porque aún se vendía lo que se llamaba indulgencias. Y se creía que por medio de eso las personas alcanzaban o salían del purgatorio. ¿Me explico? Entonces yo quiero que ustedes vean lo que estamos diciendo. Pues Dios no quiere de eso. Por eso Cristo es suficiente. Por eso Cristo es suficiente. Él ya hizo el pago. Solamente es de que creamos y lo tomemos a Él como nuestra vida diariamente.
Porque si fuera así, entonces Cristo en vano murió. Pero Él vino y murió, y Él quiere que nosotros echemos mano de su muerte y echemos mano de su resurrección. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué? Y aún en la iglesia cristiana creemos que con nuestro buen comportamiento logramos agradar a Dios, y eso es en la carne. Nosotros tenemos que llegar al grado de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tenemos que saber, como dice Pablo en Romanos 7:25, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él vino y murió. Dios el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz y resucitar para que llevara a cabo nuestra salvación completa. No necesitamos más. Amén. No necesitamos más. Tenemos que alcanzar a ver que hay un Cristo morador dentro de nosotros. Ya está, gracias a Dios. Somos cristianos y Él mora en nosotros. ¿Usted alcanza a ver que tiene un Cristo morador? ¿Tiene un espíritu dentro de usted? Por eso le decía que hay una sensación de vida en nosotros. Esa sensación de vida. Y no depende de tus sentimientos, de tu estado de ánimo. No, Él está ahí. Él está ahí. Solamente tienes que invocarlo y Él está ahí. Mire, a veces les confieso que momentos en que quiero gritarle a mi esposa, pero hay algo en mí que dice, o sea, me hace sentir esa vida. O sea, no me está diciendo, no lo hagas, no. Hay algo en mí que no debo hacer porque no es lo de un cristiano, ¿me explico? Y me detengo. Y si aún le hablé mal a mi esposa, aún ese Dios me viene y dice, pide perdón. Porque uno piensa que el Señor puede uno esconder esas cosas, ocultar esas cosas. Y yo muy espiritual, ¿no? Después de que ofendí a mi esposa, le dije algo y muy espiritual, y voy a meter a orar y voy a meter a preparar el mensaje del domingo porque tengo que hacerlo, ¿no? Y voy, hermano, y abro la Biblia, empiezo a leer y a orar al Señor. Nada, no me viene nada. Pero el Señor viene, tienes que ir a pedir. No, Él no hace eso. Es una sensación de vida que tengo en mi corazón. Esa sensación, estás en muerte, arréglate. No, y voy con mi esposa, le digo, perdóname. Porque vas a estudiar, por eso vienes, ¿verdad? Hijo, más. ¿No? Por eso vienes, ¿verdad? Si no, no vinieras. También, le dije, también. Sí, porque la ofendí, pues, y, o sea, una mujer ofendida, cuídese, ¿verdad? Entonces, o sea, no, por eso mejor, si nosotros andamos conforme al Espíritu, no pasa eso, uno se detiene, uno lo hace, pero se nos olvida, salimos del Espíritu y ahí vamos, como cuchillitos sin filo, ahí dándole, ¿no? Y sabiendo que la esposa, ella no es como nosotros los varones, que sí aguantamos más ofensas, pero la mujer no, ella sí se ofende, ¿no? Bueno, no todas, ¿verdad? No dicen amén porque todos somos culpables. Leamos versículo 9. Bueno, aclaro algo. Este hermano nomás habla de su esposa. Es que pongo el ejemplo porque todos somos así. Es más, a los pastores, Carrillo tiene problemas con su esposa. Cayetano también se me está viendo. O sea, no crean ustedes que nosotros ya tenemos alitas y que no, cometemos errores, así como usted comprenderá. Sí, pero ¿por qué? Porque tenemos carne, tenemos el pecado. Pero vamos a ver cómo Dios nos libra de eso, porque sí se puede vivir una vida en armonía, la vida de Cristo. Amén. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense la declaración, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, aquí yo antes
interpretaba este versículo de que, estaba hablando de que si alguien es cristiano o no es cristiano. Pero no, esto, porque ya somos cristianos. Para que Dios nos diera su espíritu, para que Él nos salvara, ¿qué hizo usted? Nada. Fue una dádiva, un regalo. Pero este versículo va más allá. Porque acuérdense que Dios tiene que, desde nuestro espíritu, tiene que alcanzar nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, no se refiere cuando nosotros aceptamos a Cristo y que Él entró en nosotros. No, esta declaración es más profunda. Esta declaración va más allá. Porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si notan aquí, no dice si es que tenéis el Espíritu de Dios, sino que dice si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No debemos de dudar que tenemos el Espíritu, porque 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya tenemos el Espíritu. Pero cuando habla de que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no está hablando de que si somos cristianos o no. Ya somos cristianos, pero este Espíritu morador va más allá. Eso significa tener a Cristo morando dentro de nosotros también. Para entender esto, leamos algo. Mateo 25, versículos 1 al 4. Mateo 25, versículos 1 al 4. Vamos a leer estos 4 versículos nada más. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok, vamos a ver. Las vírgenes aquí son los cristianos, interpretando la parábola. Las vírgenes aquí son cristianos, porque la meta de Dios es que lleguemos a ser vírgenes. O sea, Dios está trabajando para que lleguemos, pero cuando llegue ese momento, nosotros todos llegamos a ser vírgenes. Somos mujeres delante de Dios. Ok. Pero dice que ellas, las 10, tomaron ¿qué? Sus lámparas. La lámpara en la Biblia es el Espíritu. Tipifica el Espíritu. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Así dice Proverbios, ¿no? Ok. Pero de todos los cristianos que, porque la mayoría de cristianos están muertos cuando Jesús regrese por segunda vez. Solamente va a quedar, el número completo es 12. Y cuando Él regrese, el 2%, ese número 2 indica el porcentaje de los cristianos que van a estar vivos cuando Él regrese. ¿Cuántos años ya han pasado? 2000 años. ¿Cuántos cristianos han muerto? Muchos. Y si no estamos vivos cuando el Señor regrese, nos vamos a morir. Pero no hay problema porque nos morimos con nuestra lámpara y con nuestra vasija. Pero puede haber un peligro aquí, de que si somos, como dice, insensatas, no somos prudentes sino insensatas, entonces solamente vamos a tener, el aceite es el Espíritu, tipifica el Espíritu, entonces solamente vamos a tener aceite en nuestra lámpara. Somos cristianos, pero por nuestra insensatez, no vamos a tener aceite en nuestra vasija. Entonces cuando Él venga, no vamos a calificar para entrar con Él. Por eso es importante que en nuestra alma Dios quiere morar, porque Él ya está en nuestro espíritu. Pero Él, su salvación, quiere morar en nuestra alma, para que entonces tengamos la mente de Cristo, para que nosotros pensemos como Él, amemos como Él y busquemos las cosas que Él busca. Todavía no vamos para allá. Sí, tenemos en ciertos momentos, pero nos salimos de ahí. Amén. Como que decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Espérate porque voy a pecar un ratito o voy a hacer esto un ratito. Como a veces vivimos como cristianos de esa manera. Ya siendo cristianos, seguimos en la carne. O deja, Señor, hacer esto para ti. Y eso es hacer en la carne. Todo el tiempo tenemos que buscar que sea el Señor en nosotros.
que sea el Espíritu haciendo, que sea Cristo haciendo las cosas en nosotros, entonces nosotros tenemos aceite en nuestra vasija. Amén. Porque ¿qué va a pasar cuando llegue ese momento? Porque las 10 resucitaron. Y dice que 5 prudentes tenían aceite en su lámpara, que es su espíritu. Tenían aceite, tenían el espíritu en su vasija, que es el alma. Pero las 5 insensatas solamente tenían aceite en su lámpara, en su espíritu. Pero no tenían, Cristo no llegó a morar en su alma. Y dice que cuando se dieron que se le estaba apagando la lámpara, le dijeron las 5 insensatas, le dijeron a las prudentes, danos un poquito. Y las prudentes dijeron, no te podemos dar, porque si te damos, eso indica que para ser vencedores, la salvación es corporativa, pero depende de cada uno. ¿Me explico? O sea, en el caso mío con mi esposa, ella no puede darme un poco de aceite. Yo debo de atesorar aceite, es el Espíritu. Entonces el Espíritu viene ¿qué? A morar en mi alma, ya no en mi espíritu solamente, sino en mi alma. Porque eventualmente, ¿qué es lo que sigue? Morar en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser tripartito. Esa es la meta, pues, y esa es la consumación de nuestra salvación. Ahorita donde estamos bregando es en nuestra alma, porque nuestra alma se resiste. Dios dice algo y nosotros no, yo creo que esto es mejor. Yo creo que esto es de esta manera. Voy a hacer esto para buscar el favor de Dios. Y no solamente eso, sino que pecamos, le fallamos a Dios. Entonces Dios nos quiere librar de eso. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Romanos 8:9, leamos otra vez. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, porque ya somos salvos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces de una vez está diciendo, esto estoy hablando a los cristianos que ya tienen el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, pues esto no es para ellos. De una vez está diciendo, ¿sí o no? Y para entender esto tenemos que ir a Efesios 3:17. Y aquí nos aclara un poquito más, nos confirma lo que estoy diciendo. Y es lo que está tratando Romanos 8. Dice Efesios 3:17. Leamos todos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Fíjense que lo que Dios quiere es que Cristo ¿qué? Habite por la fe. ¿En dónde? ¿Y qué es el corazón aquí? Intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia. Ese es el corazón. Cuando nosotros llegamos a Cristo, sí está bien decirlo porque la persona nueva no sabe, pero no es correcto decir recibe a Cristo en tu corazón. Aunque por fe lo puede uno decir, pero realmente no es en nuestro corazón. Donde Dios llega a morar primeramente es en nuestro espíritu. Y eventualmente Él quiere morar en nuestro corazón. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En nuestros corazones. Ese es el lugar donde Dios está batallando con nosotros. Más bien nosotros estamos batallando. Entonces el morar del Espíritu en nosotros está bajo el contexto de Efesios 3:17. Entonces si nosotros nos disponemos y colaboramos para que Cristo more y habite en nuestro corazón, entonces ya somos librados de nuestra alma, del pecado. Mientras tanto, a ver, siendo sincero, no me diga a mí, pero ¿alguna vez usted ha soñado que está haciendo cosas malas? Pero no se lo platica a nadie, ¿verdad que no? Usted nada más sabe que soñó. Es que aún son nuestros pensamientos ahí. Ok. ¿Alguna vez cuando usted se enoja no ha tenido malos pensamientos? Pero no se lo dice a la persona, ¿no? Porque se arma el problema ahí. ¿Será que Cristo no mora en nosotros en nuestro corazón todavía? Caemos, Señor Jesús, ¿qué estoy pensando? Hubo un tiempo atrás que mi esposa y yo anduvimos buscando una casa para rentar. Y llegamos ahí y decía,
1,500,000. Y ya teníamos un poco, nosotros teníamos como 500 pesos. Y ya rápido hice en mi mente. Y ahí estaba el banco, hermano. Dije, para esos 1,500,000, ese banco ha de tener ahí, porque ahí van los de 60 y más a recibir. Dije, ahorita voy. Y yo no le dije a mi esposa, pero yo mismo armando mi plan, ¿no? Ahorita mi esposa va con una pistola, amenaza a estos y yo entro. Y ya, hermano, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Imagine, no lo hice. Si no, ya hubiera salido, ya hubiera comprado la casa. Pero en mi mente, hermano, de verdad, en mi mente de verdad, ¿sí o no? No habita Cristo todavía en nuestro corazón. Es donde estamos bregando. Dios quiere librarnos. Cuando Cristo ya habita en nuestro corazón, hermano, ya no pensamos en el ser natural. Nosotros pensamos como Cristo. Amén. Pensamos como Él, amamos como Él, buscamos las cosas que Él busca. Y nuestra conciencia está llena de aprobación de Dios. Porque, hermano, hay una diferencia entre recibir el Espíritu en nuestro espíritu a que el Espíritu more en nosotros. El morar del Espíritu es en nuestra alma, en nuestro corazón, que Él habite. Un ejemplo de lo que es morar o habitar es, por ejemplo, usted en su casa, usted no es un huésped o no es no está de pasada ahí, usted es el dueño, usted mora ahí, usted habita ahí, ¿verdad? Pero cuando usted visita a un familiar, usted no es el que mora ahí, usted no habita ahí, usted se hospeda ahí mientras esté ahí. Pero se dan cuenta que usted no tiene acceso a todos los lugares. Uno pide permiso, voy a entrar a su baño, voy a entrar a su cocina, ¿verdad? Y uno no tiene la libertad. Me acuerdo de una casa que fuimos, íbamos a sacar un refrigerador, ¿no? La persona no podía y dijo, ayúdeme. Y ya cuando entramos dijo, cierren los ojos porque tengo un tiradero en la casa. Y nosotros le dijimos, no, tenemos que al contrario abrirlos más porque ¿cómo nos podemos caer? Pero vuelvo al punto de que cuando usted va de visita, usted no es el que mora ahí. Usted no tiene la libertad. De la misma manera Dios quiere morar. Él no quiere ser hospedar un solo día, un ratito, no, Él todo el tiempo. Por eso dice Romanos 8:6, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por eso a nosotros, hermano, es peligroso poner la mente en la carne, porque en la carne está todo, está la depresión, el estrés, las angustias, ¿no? ¿Se acuerdan? El miércoles decía que aún no estaba yo angustiado porque el peso se estaba devaluando. Imagínense, yo preocupado por eso, ¿no? Y porque entonces, ¿qué pasa cuando suben los precios? Ahí está uno preocupado, ¿sí o no? Usted ve las noticias de lo que pasa y ya usted se preocupa. Hermano, dice la Biblia que confiemos en Él. En ti confía mi corazón, en ti descansa mi alma, mi ser, puedo ser feliz. Oh, hermano, o sea, es el corazón, es la mente, tenemos que ponerlo. Amén. Tenemos que ponerlo. Porque, hermano, en nuestra carne es tratar de lograr las cosas por nosotros mismos. El Señor quiere morar en nuestra alma. Él quiere habitar ahí. Versículo 10. Vamos a terminar con unos versículos más. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, nosotros no es lo mismo que Cristo esté en nosotros que estemos en Cristo. Nosotros ya estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, Segunda de Corintios 5:17. Noten ustedes cómo está aquí.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya estamos en Cristo. Amén. Ya estamos en Cristo. Usted ya es salvo, el Señor le dio vida eterna, le regaló la vida eterna, usted es cristiano, es hijo de Dios. Esto es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así lo hace Él. Amén. Pero no es lo mismo que Cristo esté en nosotros, porque leamos ahora Romanos 8:10. Romanos 8:10. Pero si Cristo está, no es lo mismo que nosotros estemos en Él, a que Él esté en nosotros. Estar en Él es de que Él nos salvó, dio su espíritu a nuestro espíritu y ya nos quitó la condenación. Pero aquí, que Cristo esté en nosotros, de que está hablando de que Él more, de que Él viva, de que Él habita. ¿En dónde? En nuestro corazón. Amén. Es lo que nos falta a nosotros los cristianos. Por eso tenemos problemas serios, porque no hemos creído a la palabra de Dios, no tenemos conocimiento de la pureza de la palabra de Dios. Amén. Hermano, ahora aquí el versículo 9 y 10 vamos a leer los dos. Versículos 9 al 10 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ok. A ver si ustedes captan algo aquí. Yo lo capté, pero quiero preguntarles. ¿Quién es el que viene a morar en nuestro corazón en sí? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? Si ustedes notaron en estos versículos, hay términos intercambiables. Habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu. Sencillamente, el que viene a morar en nosotros es el Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu. O sea, no tenemos cualquier cosa en nosotros. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué dices que estás solo? ¿Por qué decimos que estamos solos, que nadie nos quiere? ¿Por qué? No le hemos creído a Dios. Él dijo, no te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta que nuestra mente nos traiciona porque no sometemos nuestra mente al Espíritu? Me acuerdo de una persona que quería pedir una bomba de esos para inflar las llantas de su bicicleta. Y él se le salieron el aire, ¿cómo se dice? Se ponchó la llanta se desinfló la llanta de su bicicleta. Y quería usar la bicicleta y no tenía. Y decía, el único que tiene es el vecino. Pero si no me lo presta, iba caminando y pensando él en su pensamiento, en su mente, ¿no? Diciendo, y si me dice que, ¿por qué no compro yo una para inflar mi carro, mi bicicleta? Y así iba caminando. Y si me dice que me va a cobrar. Y así va la persona, todo lo negativo. Y si me dice esto, y si me dice el otro, cuando llegó, sabe, quédese con su mugrosa bomba, ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque ya, se dan cuenta de la mente. Por eso la Biblia dice, Romanos 8:6, pongámoslo. A veces pasa eso, hermano, porque a veces la persona ni va a decir eso, nosotros somos los que ya pensamos. Dice, porque el ocuparse en la carne es ¿qué? Muerte, cansancio, no hay disfrute, estamos desesperados, ¿no? Creo que esa persona iba mordiéndose las uñas y si no me presta, y si dice que no, y es que dice que le pago una renta, ¿no? Pero el ocuparse del Espíritu
es vida. ¿Qué es vida aquí? Disfrute, disfrute. Y paz, tranquilidad y descanso. Por eso dice Isaías 26:3, ¿se acuerdan? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es el problema serio de nosotros los cristianos? De no poner nuestra mente en el Espíritu. Nosotros tenemos la libertad. Hermano, ¿verdad que nadie nos puede dominar nuestra mente? Bueno, si nos prestamos, sí, pero usted es dueño de su decisión. Yo le explicaba a alguien que es como cuando usted está viendo una película y está viendo con su familia, pero entra una escena que no es apta para todos. ¿Qué hace usted? Tiene su control remoto ahí, cámbialo. Sí, porque no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido en su cabeza. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Tratar de agradar a Dios por todos los medios, por nuestros propios medios, muerte. No podemos y no podemos agradar a Dios. Pero si ponemos nuestra mente en el Espíritu, lo que dice Dios, porque poner la mente en el Espíritu, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios que soy yo? Soy su hijo. ¿Qué dice Dios que yo soy yo? Que soy heredero, que soy la iglesia, que soy hermano, que soy siervo, que es hermano. Usted vaya a encontrar la Biblia, ¿qué es lo que dice Dios de usted? Amén. Y hay gente que dice, Dios dice que soy su princesa y le voy a arrebatar al diablo lo que es mi... Yo no ocupo nada del diablo. Porque hay una canción que dice que hay que arrebatar al diablo lo que él nos robó. Ay, hermano, a mí al diablo con el diablo. Mi Cristo es suficiente. Mi mente debe estar en el Espíritu. Por eso pongamos ese versículo. ¿Ya lo encontró, hermano? Perdón, hermano. Ya lo había encontrado usted. Otra versión dice, porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. O sea, poner la mente. Cuando viene un malo pensamiento, ¿qué tiene que hacer usted? Una depresión, un estrés, una angustia, porque nos angustiamos, ¿cómo de que no? Si yo le dijera a usted que yo no me angustio, sería un mentiroso. Sí me angustio. El otro día, antes de leer este versículo, en la noche no podía respirar por mi nariz. Ahí estaba yo y ¿sabe qué vino a mi mente? Me voy a morir. Y mi esposa estaba allá en otro cuarto que no podía dormir. Y yo estaba solo ahí, me voy a morir aquí, si me quedo aquí. Tan joven y lo que ustedes ya saben. Tan joven y puntos suspensivos. Y voy a dejar a mi esposa joven. Y los milloncitos que tengo en la cuenta, ¿con quién se va a quedar? Y ni tenía, ya estaba angustiado con quién se va a quedar. Que quién se va a quedar con el dinero y ni tengo ahí. No, así piensa uno. No le ha pasado a usted eso. Y de verdad, hermano, pero estaba leyendo esto y le creí y ¿sabe qué? Pude dormir. Pero hubo una batalla, o sea, depende de nosotros. Porque miren lo que dice. Lea conmigo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Pero ¿qué pasa, hermano? Nuestra mente, te vas a morir. Así me pasó, estaba yo ahí y anoche otra vez y dije, bueno que Toño está aquí, él me entierra. Es que ellos se quedaron en la casa, dije, no, él me entierra, no pasa nada. Imagínense a dónde va nuestra mente, ¿no? Y dice que tú guardarás en completa paz. ¿Qué es la paz aquí? Tranquilidad, descanso. ¿Qué podemos hacer con el afanar? ¿Qué podemos hacer? ¿Acaso vas a crecer con afanarte, vas a crecer otro codo más? No, al contrario, vas bajando, ¿no? Sí, mientras va uno pasando los años, uno va achicándose, encogiéndose.
Sí. Toño Junco, él estaba más alto cuando yo lo conocí hace 9 años. Fidel estaba más alto cuando yo lo conocí hace 9 años. Sí, sí, ya. Juanito estaba más alto. Hace 9 años que lo conocí, estaba más alto. Yo también estaba más alto. Oh, hermano, este versículo a mí me ha ayudado mucho, porque es palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, persevera, persevera. ¿No? ¿Qué es perseverar? Constantemente, continuamente, ahí estar en Él. Porque los otros pensamientos deben venir. Es que no tienes salvación. Así le dijeron al salmista, ¿no? Mis enemigos dicen que no tengo salvación, pero tú eres mi salvación. Tú eres mi escudo, mi fortaleza. En ti confiaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque 1000 gentes se junten contra mí, mi corazón estará confiado en ti. Ah, pero nadie me quiere. Todos me odian. ¿Sí o no? Sí, y él te dice, ¿qué te pasa? Si yo estoy ahí. ¿Se acuerdan del siervo, del criado de Eliseo? El miércoles lo leímos. Estaban los asirios ahí sitiando el lugar donde estaba Eliseo, lo iban a prender y seguramente lo iban a matar. Y el criado, como no tenía ese encuentro con Dios, dijo, Señor mío, le dijo a Eliseo, nos van a prender y nos van a llevar y nos van a castigar y nos van a matar. Nos van a picar el cuadrito. No sé qué haya dicho él, pero su mente se fue hasta allá. Y Eliseo dijo, ¿qué te pasa? No pasa nada. Él estaba tranquilo, le dijo, oró a Dios, ¿no? Ábrele, por favor, los ojos a este para que pueda ver. Y dice que Dios le abrió sus ojos espirituales. Un ejército. Y dice, más son los que están a favor de nosotros que los que están en contra. Yo creo, miren mi fe, y usted debe de creer también. En esta mañana no solamente estamos nosotros. Nuestro Dios dijo, porque esta reunión no la planeamos ni ayer, ni antier, ni hace 9 años. Esta reunión fue planeada desde antes de la eternidad pasada. Y sé que ahorita ángeles, gente a caballo, está alrededor nuestro, guardándonos. Y no solamente en esta mañana, sino yendo nuestro de camino a casa. Y Él no solamente está un momento, porque dice, ¿cómo dice el Salmo? No se adormita. Ni se duerme, ni se cansa el que te cuida. Es mi versión. Búsquelo después y va a encontrar, pero esa es mi versión. No se cansa, ni se duerme, ni se agüita el que te cuida. Él está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano. El otro día íbamos con mi hermana Martita, mi hermana Ana, mi esposa. A las 4 íbamos, ¿no? Dios nos guardó. Yo iba incorporando a López Portillo, venía 2 trailers de esos monstronones, trailers asesinos, hermano. Yo vi que algo nos agarró el carrito, como estaba chiquito, lo puso en otro carril. ¿De verdad? Y en el camino ni hablamos al respecto porque confiamos que Dios nos iba guardando. Hermana Martí, ahorita lo estoy sacando, pero usted sabe que me metí al carril del Metrobús, del Mexibús. Y Dios nos guardó. Porque íbamos 5 personas ahí. Pero no 5, íbamos 6 en realidad. Porque iba el Dios triuno con nosotros. Porque yo dije 5 porque iba Yafetcito con nosotros. Pero creo que él hasta se despertó. Está hablando del bebé de Aarón y Ana. Pero Dios nos guarda. Hermano, cada vez que salgo, le digo, Señor, tú eres mi camino. Tú decides cuándo. Y cuando es el momento, Él nos guarda. Porque tú puedes ser el mejor conductor,
precavido, respetando, pero hay no, siempre, ¿cómo dice? Nunca falta un loco. Tú guardarás en completa paz. Él quiere morar en tu alma. Y Él quiere hacer su casa, ¿en dónde? En tu mente, en tu alma, en nuestro corazón. Él quiere ser el dueño, que tenga la libertad, porque a veces nosotros no le damos permiso al Señor. Señor, no entras ahí porque tengo un cochinero, Señor. Él dice, yo te lo limpio. Yo te limpio. Prestemos, así como el salmista, él oraba, examina mi corazón y ve si hay en ella camino de perversidad, porque dice que engañoso es el corazón. ¿Quién la conocerá? Dice. Entonces, ¿quién puede entrar ahí? Dios. Que Él more en nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Perdónanos, Padre, porque dudamos de ti. Perdona nuestra incredulidad. En realidad tú estás en nosotros. Tú quieres morar, habitar en nuestro corazón. Te damos permiso en esta mañana. Y no solamente en esta mañana, sino todo el tiempo. Porque nos conviene, Señor, que tú mores en nosotros, que tú habites en nosotros, porque entonces tenemos vida y paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Síguenos dando de ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Eres bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Él es bueno, Él es maravilloso. Gracias, Señor, en esta hora. Amén.